y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Acá estamos, a pesar de la lluvia y la tormenta que hace muy complicada la circulación por la Ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos. Y en un rato más promete que va a abrir el cielo o va a parar lentamente de llover, así que esperamos que así sea, porque hay algunos barrios incluso que están sin luz. Bueno, bienvenidos a Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas, obviamente siguiendo con un ojo lo que va a pasar en la Cámara del Senado, a donde se va a empezar a tratar esta ley que, bueno, ha generado mucha disidencia y mucha necesidad de acercar posiciones para que salga. Me estoy refiriendo a toda la cuestión vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero presentamos los títulos, les contamos cuáles son los temas importantes y también, por supuesto, el equipo. Bueno, de esto hablábamos. La sesión en el Senado, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada va a ser el eje central de la discusión legislativa a partir de las 2 de la tarde. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, expuso los principales ejes de los cambios en plenario de comisiones. Y esto también tiene que ver con la tierra, pero las tierras raras. Comisión de Minería de Diputados. Se analizaron los proyectos para incorporar las tierras raras como minerales de primera categoría. Bueno, le doy la bienvenida al equipo. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, renovamos saludo en mi caso. Claro. Acá estamos con todo lo que dejó la jornada de ayer en ambas cámaras, ¿no? Porque en diputados se empezó a debatir el proyecto de inocencia fiscal, el de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras en el Senado se estaba negociando si tierra sí o no, ¿no? Si capítulo tierra sí o no. Finalmente el oficialismo tuvo que retirarlo del proyecto, no tenía los votos. Llegaba muy justo con los 37 que necesitaba y en el día de ayer por la mañana se terminaron de caer los votos con los que Bullrich contaba, de modo tal que hoy, y lo vamos a estar hablando, se va a votar un proyecto de propiedad privada más pequeño, ¿no? Muy lejos de lo que deseaba el gobierno, pero sí con puntos importantes, desalojos, expropiaciones, manejo del fuego. Así que vamos a estar recordando y repasando esos ejes. Muy interesante, Caro, como siempre, y precisa también la información, porque esa es la idea, poder acercar la mayor precisión posible y objetividad
Después cada uno podrá estar más o menos de acuerdo respecto a lo que se va a debatir, pero sin información no hay debate posible. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Todo Abrazo bien? grande para vos. Pasaba por agua yo. ¿Viste? ¿Cómo ha llovido? ¿Dónde te agarró hoy a la mañana? Porque ese es el punto, ¿no? Donde empezó a llover fuerte. No, en todos lados. Vengo todos recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires, así que en todos lados. No, está difícil. Vi incluso en provincia de Buenos Aires ya bastante agua acumulada. Es que cayó mucha agua cayó junta mucha agua. en pocos minutos. Sí. Esa fue la cuestión. Sí. Bueno, y acá en pocos días, pocas horas, se dio mucha actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados. Cayó mucha agua en poco tiempo también. Sí, exactamente. Y cayeron muchos funcionarios aquí a la Cámara de Diputados, en el buen sentido de la palabra, para exponer sobre distintos proyectos. Nosotros nos vamos a encargar, Meli, de hablar en conjunto también con Carlos Ramos, que hizo un gran trabajo en el programa anterior también respecto a lo que tiene que ver con la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, sus modificaciones, que es el proyecto del Gobierno Nacional. Y además, recordemos que este proyecto que fue presentado por Javier Milei, el presidente de la Nación, en lo que fue la oportunidad donde dio una... Bueno, se me fue el término. La cadena nacional. La cadena nacional, gracias. Vamos a escuchar también a la autoridad principal del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, que ayer vino aquí a la Cámara de Diputados y explicó punto por punto cuáles son las claves y los ejes. Bueno, y otra novedad tiene que ver con no solamente toda la cuestión vinculada a la ley de tierra, sino con que se concreta la visita del Papa, del Santo Padre, a nuestro país. Eso va a ser para el mes de noviembre. Es una visita que va a tener, digamos, no se conoce la cuestión agenda, específica claro, de la agenda, el recorrido. Sí se sabe que se le ofreció, obviamente, desde la Argentina, distintos recorridos, también porque obviamente es equiparable a la visita de un primer mandatario, entonces requiere de muchísima avanzada, muchísimo trabajo. Más, digamos, porque estamos hablando de un líder mundial, ¿no? En este caso. Exactamente, donde también la gente va a buscar, y sobre todo los fieles de la Iglesia Católica van a buscar alguna especie de contacto o a través de la palabra del religioso con alguna misa, pero que se establezca en el lugar por donde pase la posibilidad de que los fieles lo tengan más o menos cerca, porque claro, digamos, la idea tiene que ver un poco con eso. Sobre esto estuvo hablando el canciller Kirchner, también se refirió a la ley de tierras, dio su opinión. Hay una entrevista que le hace el periodista Eduardo Feynman, que se hizo bastante viral, que rebotó bastante, pero bueno, concretamente da precisiones. Creo que es el 8 de noviembre que se espera entre la llegada. El 8 y el 11. Va a estar. Del Papa. Es un Papa que tiene un sentir latinoamericano, porque obviamente él se forma religiosamente en Perú, entonces es importante, y porque también, ayer lo explicaban desde el Arzobispado de Buenos Aires, se compara mucho, que hay algunos que dicen que es un completo error hacerlo, pero se compara mucho que el Papa Bergoglio, cuando era el Papa Francisco, no pasó nunca, no vino nunca a la República Argentina, entonces se compara mucho porque este Papa sí viene, cuáles son los puntos de contacto que ahora están dados, o la situación que ahora está dada para que el Papa venga a la Argentina. Recuerden ustedes lo que fue la participación de el Papa Bergoglio, digo yo, el Papa Francisco cuando va a Brasil, cuando hace esa reunión para los más jóvenes, donde les piden que hagan lío, donde está en Río, en la playa, lo que generó esta proximidad con este Papa que les proponía a los jóvenes que hagan lío. Así que hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar. Siempre se trata, cuando se trata de la visita de un Papa, de una visita política sin lugar a dudas. Entonces también hay que leerlo en esa clave. Es un Papa también que ayer destacaba, escuchaba a distintos especialistas que se ha preocupado, por ejemplo, por la inteligencia artificial, que su primera encíclica ha tenido que ver con la inteligencia artificial y la preocupación por el aspecto humano, porque la inteligencia artificial no esté por encima de la humanidad. Entonces, bueno, me parece interesante lo que va a dejar esta visita, por dónde va a pasar. Se habla de la provincia de Córdoba, se habla de la provincia de Buenos Aires. No sé si ustedes escucharon algún otro aspecto. Los puntos donde él va a estar son la ciudad de Buenos Aires, Luján, en provincia de Buenos Aires, por supuesto, y en Córdoba. Exactamente. Y bueno, se presume,
ayer se debatía específicamente qué lugares, más allá de la Basílica de Luján, Claro, ¿en qué predios? qué lugares, porque por esto, ¿no? Por lo que va a generar el paso de este Papa cuando el anterior no vino. Entonces también hay como una necesidad de cercanía con la Iglesia Católica y demás. Y Meli, seguramente, para agregar un dato, esto va a calar en el Congreso. Me imagino que va a haber algún tipo de homenaje, acto, distinción. Ya se están presentando proyectos para reconocer o expresar beneplácito a la visita del Papa. Hoy, esta mañana, presentó uno, por ejemplo, Juan Grabois, que es un diputado muy identificado, ¿no?, con la Iglesia. Así que, digo, en el Congreso esto va a tener, por supuesto, repercusión. Físicamente, a mí me hace acordar a Juan Pablo II. Me hace acordar muchísimo. Puede ser, ¿no? Muchísimo me hace acordar. En algunas tomas, no todo el tiempo, no es idéntico, pero me hace acordar. Igual, cada papa, ayer también lo explicaban los distintos religiosos y representantes de la Iglesia Católica en nuestro país, sobre todo aquellos que tienen esta misión de contar los detalles respecto de lo que va a traer la gira, que es un mal en el que caemos un poco los periodistas, estos de comparar las administraciones de la Iglesia, las gestiones, ¿no? Bueno, cada papa tuvo lo suyo, el Papa Juan Pablo II también se lo recuerda por sus misiones de paz. Este Papa es un Papa que también está tratando de expresarse en un contexto mundial de muchísima belicosidad, ¿no? Está la guerra en Medio Oriente, la guerra de Rusia, distintos otros conflictos que, por supuesto, también afectan o lo preocupan. Bueno, y como decía, un papa que en su primera encíclica habló sobre la inteligencia artificial y la preocupación sobre el aspecto del humano, o que en este desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial no se lleve puesto el corazón de las personas y el sentido humano. A ver, vamos a escuchar al canciller Kirchner a ver qué es lo que decía. Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que su Santidad León XIV visitará a Argentina durante entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Después de casi 4 décadas, la Argentina recibirá la visita del Sumo Pontífice. Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos. Esta visita es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido, iniciado por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, quien cursó la invitación a su santidad. En febrero de este año tuve el honor de entregar personalmente la invitación oficial en el Vaticano y le transmití la voluntad del gobierno argentino de recibirlo, poniendo a disposición todas las capacidades del Estado para hacer posible esta visita. Desde entonces, el Gobierno Nacional ha trabajado de manera permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de este acontecimiento. Quiero destacar especialmente la excelente coordinación institucional mantenida durante todos estos meses, basada en la confianza, el respeto mutuo y la reserva que la Santa Sede solicitó para este proceso. A partir del anuncio oficial, comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas continuaremos coordinando junto con la Santa Sede todos los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de esta visita apostólica. Como ocurre en todos los viajes del Santo Padre, el programa detallado será comunicado oportunamente por la Santa Sede. Solo se anticipó que la visita apostólica tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El compromiso del Gobierno Nacional es garantizar todas las condiciones necesarias que merece un acontecimiento de esta magnitud. Es por ello que la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del Gobierno Nacional involucradas en esta visita. El Gobierno Nacional también emitirá un decreto en la que se declara la visita apostólica de su Santidad León XIV de interés nacional. Es un momento histórico de alegría que honra a nuestro país. Agradezco a la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica, a la Conferencia Episcopal Argentina, a nuestros equipos de la Secretaría de Culto y la Embajada nuestra en la Santa Sede, que han trabajado con profesionalismo para llegar a este momento.
Bueno, es una gira que va a incluir Uruguay, Argentina y Perú, y aquí hay que coordinar además el despliegue del Papa y toda su comitiva por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, con no solamente todos los aspectos vinculados a la seguridad de una persona que es, como decía Caro, muy sensible mundialmente por el liderazgo que ejerce, sino también por la necesidad de proximidad que muchas personas van a requerir o desearían tener. Muchas veces llevan a bebés o llevan a personas enfermas para recibir la bendición del Papa. Entonces, bueno, todo esto, imagínense ustedes, es muy complejo y muy trabajoso de organizar, pero también genera mucha expectativa y quedan pocos meses en definitiva. Así que ahí nosotros vamos a estar seguramente con algunos detalles porque, como decía Caro, aquí el Congreso también va a verse seguramente impactado por esta visita, y después muy poquito es la presentación del presupuesto, o sea, cae casi como todo medio junto, claro, del 8 al 11 y después, ¿no es en noviembre? No, en septiembre. Ah, es antes. Va Bueno, a ser antes. Ahí está, Exacto. bueno, entonces no queda tan pegadito, por lo menos la agenda. No, lo que sí me imagino, Meli, es un congreso... no quiero decir que va a estar paralizado por el tema, pero sí que como toda la atención se va a trasladar a ese tema, hay que ver eso, cómo inciden los debates parlamentarios que se estén dando, ¿no? Obvio. Sí, porque Obvio. además va a haber presencias. Claro. Sabemos que para un legislador es importante, además de por su compromiso con la fe y demás, el hecho de también estar presente para poder entregar algún presente, para poder tener algún diálogo, algún intercambio. Es una visita histórica y es una visita de mucha resonancia, entonces obviamente seguro todo gira en torno a eso. Imaginemos, por ejemplo, la figura de Eduardo Valdés, que ha sido una persona cercana, recordemos, embajador en el Vaticano durante un tiempo, un vínculo con el Papa Francisco en su momento, así que imagínense, solo por citar un ejemplo de tanto. Sí, ¿no? obviamente. Bueno, Caro, vamos a concentrarnos en la sesión en el Senado a las 2 de la tarde. El gobierno va a tratar de sacar adelante una ley que no va a ser en su espíritu la que había diseñado, la que había proyectado, porque ayer tuvo que terminar retirando un capítulo, vos tenés los detalles. Hubo cierta presión y la senadora Patricia Bullrich un poco anticipó que no estaban dados los números para sacar ese famoso capítulo 3, para aprobar ese famoso capítulo 3, pero bueno, vos trajiste toda la información. Sí, y ya que mencionás, Meli, a Patricia Bullrich, como previa de la sesión de las 2 de la tarde, tenemos para compartir un tuit de la jefa del bloque libertario, que como bien decías, ella quiere un poco dar vuelta a la página y que no quede todo en lo que se tuvo que sacar, sino lo que se va a aprobar en el día de hoy. Dice, hoy en el Senado vamos a tratar la ley de propiedad privada y terminar con años de injusticia y delincuencia. Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Los que las hacen las pagan, dice. También vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo, las expropiaciones del Estado sin fundamento. Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye, dijo Bullrich, resaltando lo que queda, ¿no?, de este proyecto de propiedad privada que se va a estar votando en el día de hoy. Dice el oficialismo que tiene los votos asegurados. Por supuesto que el retiro del capítulo de tierras descomprimió en parte, por lo menos, el debate. No digo que no vaya a ser intenso, no solo porque los puntos que quedan en discusión, que ahora vamos a detallar, son algunos polémicos, sino también, Meli, porque la sesión va a comenzar con el debate de voto virtual sí o no. Digo, si se va a habilitar o no a la senadora Anabel Fernández Agasti a votar de manera virtual. Ella está cursando un embarazo avanzado, es un embarazo de riesgo, tiene contraindicación de viajar a Buenos Aires. Villarruel la autorizó a votar de manera virtual, pero se tiene que votar en el recinto. Entonces, el debate va a arrancar de esa forma. Y después, una vez que inicie el debate de este proyecto de propiedad privada, Agustín Coto, que es el presidente de Asuntos Constitucionales, como miembro informante, va a formalizar que se quita el capítulo de tierras. ¿Y qué es lo que se va a terminar votando? Y acá tenemos placas para explicar punto por punto, muy resumidamente, cuáles son los ejes, ahí vemos, de este proyecto, que son los que resaltaba Bullrich en su tuit.
Primero, tema desalojos, que es importante. Desalojos van a ser transitados mediante un juicio sumarísimo, que es un procedimiento más ágil que el ordinario. O sea, la idea es que el propietario recupere más rápidamente el inmueble o la vivienda que esté, ya sea por ocupaciones ilegales o por también contra inquilinos. Acá hay un punto muy sensible que va a traer mucho debate. En el caso de inquilinos, Meli, por falta de pago, o sea, desde que es notificado el inquilino en su domicilio legal o electrónico que está teniendo una mora en el pago de la cuota del alquiler, va a tener solamente hasta 10 días corridos para poder regularizar esa deuda. Si se cumple ese plazo y no regularizan, bueno, el propietario ya va a poder iniciar el juicio de desalojo por juicio sumarísimo. Y sea, si no, ¿cuánto tiempo tiene habitualmente un inquilino? Más días. No tengo el detalle exacto, pero es muy baja, una baja muy sensible respecto de lo actual. O sea, es una presión importante para el inquilino, ¿no? Digo, y la decisión, por supuesto, del propietario de iniciar el juicio de desalojo. Todo esto, digamos, o sea, hoy ya existe una ley para habilitar desalojos pero lo que pasa es que mayormente hay como distintas situaciones. Por un lado, lo que dice Caro, que es las personas que están en situación de mora por, pérdida del empleo y por todas las cuestiones que ustedes ya saben que muchos argentinos lamentablemente padecen. Y después está el tema de los ocupas o los usurpadores. Ese es otro cantar. De todos modos, en general, cuando vos tenés que sacar a la fuerza a alguien de un lugar, sobre todo durante la pandemia se suspendió todo tipo de desalojos. ¿Se acuerdan que las personas quedaron ahí? No importaba en qué situación estaban, si podían o no podían pagar el alquiler, se quedaban ahí viviendo, no los podían desalojar porque había una situación extrema que era todo lo que ¿Qué tenés el dato de...? Sí, el Código Civil y Comercial establece que pueden pasar 2 meses de retraso en el pago por parte del inquilino hasta que el propietario lo intime. Bueno, Mirá, y ahora buen baja dato. a 10 días. Está bueno tenerlo. Esto por un lado. Y además que pues primero tenés que avisarle al inquilino. Claro, hay que notificarlo. Claro, tenés que notificar, que regularice su situación, tiene un plazo, después de ese plazo vos tenés que conseguir la orden de un juez. En definitiva hay gente que puede quedarse un año y medio viviendo en una situación irregular. Hay distintos escenarios, porque hay personas que están realmente en una extrema vulnerabilidad y que no es que ellos están ahí quedándose con lo que no les pertenece porque quieren, sino porque no pueden enfrentar. Y hay veces que entran en negociaciones más personales. Exacto. Por ejemplo, mira, yo me acabo de quedar sin trabajo, estoy con chicos menores, dame un tiempo. No sé, permitime ir pagándote de a poquito el alquiler, pero yo te voy a cumplir. Y hay otros que directamente se quedan y usurpan y es otra situación. Es que depende mucho también la relación o el grado de confianza entre el propietario y el inquilino. Mencionaste, Meli, el tema de sectores vulnerables. Eso está contemplado. Si podemos volver a la placa, ahí tenemos. Cuando hay involucrados menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, se les dan 10 días para conseguir un hogar transitorio. Eso es lo que establece el proyecto. Pero el juicio, insisto, es la última instancia, ¿no? Iniciar un juicio de desalojo. Si puede haber un acuerdo antes, imagino que sería la vía más amigable, ¿no? Pero también del otro lado, cuando vos tenés un propietario que de pronto con esa renta es su medio de subsistencia y no la está pudiendo cobrar o no puede resolver esa situación, también a veces resulta terriblemente... Yo digo las dos cosas, ¿eh? Sí, sí. Por un lado vos tenés situaciones de extrema vulnerabilidad y personas que no tienen paciencia, pero por otra parte tenés gente que su único medio de vida es el tema de las rentas. No pueden lograr cobrarla, al ejemplo Don Ramón y el Chavo del Ocho, no pueden lograr cobrarla y están en una situación también de mucha desprotección por parte de la ley porque nadie termina resolviendo a favor del tipo que compró una propiedad, la está alquilando, no puede cobrar el alquiler. Entonces, bueno, algo había que hacer también en esto. Claro. Hacemos una pausa. Dale. Breve y en un ratito retomamos este tema. Nos extendimos, pero perdón, ahora lo retomamos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, ahí seguimos con las placas de Caro, pero hacemos un breve paso por la Ciudad de Buenos Aires, que se la ve todavía muy nublada, con la calle mojada, aunque está queriendo abrir el cielo en este momento, un poco. Está por lo menos claro, hace media hora, una hora era de noche totalmente, así que ahora por lo menos está de día. Claro. Bueno, Caro, estábamos hablando de lo que va a pasar un rato nada más en el Senado de la Nación con este proyecto de ley de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, y estabas contándonos qué es lo que trae la ley, ya no como fue diseñada, sino con algunas modificaciones. Exacto. Hablamos en el bloque anterior del tema de desalojos, que va a ser uno de los capítulos, digamos, que va a generar bastante discusión. Y acá tenemos otro también bastante importante, que es el de la ley del manejo del fuego. En este sentido, lo que se hace es modificar o derogar algunos puntos que traían discordia de aquella ley de Máximo Kirchner, ¿te acordás? Que prohibía el cambio de uso del suelo por periodos de entre 30 y 60 años, según el suelo del que se trate, si eran bosques nativos, si eran implantados, pastizales, etcétera, de cambiar el uso posteriormente a un incendio. Es decir, que si vos, voy a poner ejemplos al azar, ¿no? Tenías plantado soja, se incendia el campo y luego querías plantar trigo, no podías, ¿no? O tenías que esperar 60 años. Exactamente, con la lógica de que el suelo se recuperase, ¿no? Para el gobierno esto era malo para, digamos, el productor, porque ellos hablan de que había una doble condena. O sea, que por un lado estabas condenando al productor con las consecuencias del incendio, digo, pérdidas materiales y demás, pero también lo estabas condenando a que no pueda darle rentabilidad reconvertir ese suelo exactamente en otra actividad. Por eso ahora sí vamos a la próxima placa. Pero entonces ahora no habría tal restricción. Claro, esa restricción quedaría solamente, Meli, para los bosques nativos. Los bosques nativos que tienen como... Si se prenden fuego hay que esperar 30 años. Sí, no, 60 años. 60. Porque son, digamos, los que más hay que preservar o los que tienen mayor grado de protección, los bosques nativos, ¿no? Pero ahora así vamos a ver qué es lo que se deroga en esta placa, en la número 3. Ahí está. Se deroga la prohibición de cambio de uso por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. O sea, no bosques nativos, sino en esto que estoy contando.
Ahí lo que se va a prohibir es que sean, por ejemplo, emprendimientos inmobiliarios, o mejor dicho, lo que se estaba prohibiendo y ahora se va a permitir. Emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias distintas a la etapa previa al incendio y modificación del suelo para prácticas intensivas. O sea, más facilidades para que el productor pueda recuperar y retransformar ese suelo. Sí se prende fuego. Sí se prende fuego. Importante destacar esto, Meli, no importa si el fuego es intencional o no. O sea, vos la ley actual no distingue entre si es intencional o no. Acá, bueno, aunque sea intencional o no, vos vas a poder reconvertir ese suelo, ¿no? También es difícil de probar. Es muy difícil de probar. Ha habido hace poco un caso donde los peritos lo que detectaron es un líquido acelerante en el suelo, entonces eso lo pudieron conectar directamente con que obviamente nadie derrama un líquido acelerante por accidente, sino que lo haces para esparcir el fuego y que muchas veces se hace justamente para desarrollos inmobiliarios donde vos tenés que, digamos, limpiar el terreno para, no sé, poner cabañas o un hotel o lo que sea. A veces se hace también para terminar de limpiar un proceso productivo. Por ejemplo, como decías vos, soja, vos tenés que quemar, que es una práctica que está permitida. Lo que pasa es que a veces se hace de manera salvaje, descontrolada y generas un montón de daños, haces pelota todo el ecosistema, ni que hablar con que no tenés ley de humedales, que son reguladores naturales de los incendios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es complicado. Y hemos visto las consecuencias también del propio cambio climático, aunque el gobierno no reconoce esta agenda, pero hemos visto que el propio cambio climático ha generado, sobre todo, sequías muy extensas con temperaturas muy altas, las raíces muy secas por debajo de los suelos, y eso también ayuda como al regadero, no, el regadero no sería, pero al desparramo del fuego que va por debajo de la tierra, que es una cosa loquísima, pero que sucede también. Bueno, es complicado. Es complicado. Porque hemos visto como la ley actual como que parte de la hipótesis de que todos los incendios son intencionales, ¿no? También. O sea, por eso es que no distingue. Digo, para el kirchnerismo en su momento, la hipótesis era todo incendio es provocado, ¿no? Esa es la idea con la que, o sea, que va a girar con esta modificación. Bueno, nos metemos en el capítulo expropiaciones. Vamos a la próxima placa. Va a ser más difícil para el Estado expropiar una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque las expropiaciones tienen que interpretarse de manera restrictiva, identificar el objetivo y demostrar la necesidad. O sea, tiene que estar muy bien fundamentado por qué vos vas a expropiar una empresa. El caso emblemático es el YPF, ¿no? Se discute mucho si estuvo bien o no expropiar la empresa en su momento. El valor del bien se calcula tomando como referencia al momento anterior a cualquier anuncio, porque claro, cuando vos anuncias una expropiación, el valor de la empresa puede cambiar. Bueno, para evitar esa distorsión en el precio, se va a tomar siempre el valor anterior a cuando se anuncia o se propone expropiar. Y vamos a la última placa. Se incorpora como parte de la indemnización el lucro cesante, o sea, toda la ganancia que vos dejas de percibir cuando inicia el proceso de expropiación. Y también la indemnización deberá actualizarse por inflación, o sea, por el IPC, más intereses hasta el pago efectivo. Entonces repasemos. Manejo del fuego, expropiaciones y desalojos son 3 de los ejes del proyecto de propiedad privada que se va a votar en el día de hoy a partir de las 14 horas, Meli, en la sesión que sigue en pie y que retoma su cuarto intermedio. Bueno, está bueno. Yo creo que como algunas otras leyes bastante emblemáticas, generó mucho debate, se escucharon muchas posiciones. Yo creo que hoy es un día para esto, ¿no? Para escuchar qué es lo que va a pasar en el recinto, cuáles son los argumentos a favor y en contra. También es una ley que ha quedado como medio tironeada de muchos opinadores seriales que no han ido específicamente a informarse respecto de lo que pasa. Sobre el tema de las propiedades, la propiedad en manos de extranjeros, este capítulo fue directamente, o sea, queda como está. No va a ser retocado, esta cosa de eliminar ese límite de hectáreas que un extranjero podía comprar. Ayer alrededor de las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, directamente se eliminó. Yo digo, todo lo demás
habiéndose eliminado ese capítulo, porque me llama la atención que para el gobierno sea prioritario. No, a ver, para el gobierno todos los puntos del proyecto eran importantes, pero claramente el que más estalló en la opinión pública y uno de los primordiales era la ley de tierras. Pero no quita que lo demás no sea importante. De hecho, lo que está queriendo ahora hacer el gobierno es resaltar lo que quedó en pie, ¿no? Claro. Para que no quede, digamos, plasmado como una derrota del gobierno. Lo que buscan de alguna manera es dar vuelta a la página y mostrar lo que sí se va a aprobar en el día de hoy o eventualmente se va a aprobar. En La Libertad Avanza sostienen que los votos para aprobar lo que queda del proyecto están. Después falta diputados, Meli, que es otro capítulo, digo. Sí. Esto va a venir a diputados y en diputados es mucho más compleja la negociación política, hay más bloques con los cuales negociar, hay bloques que directamente no responden a ningún gobernador, entonces es más difícil controlar esos votos. Digo, el escenario todavía sigue siendo complejo para el gobierno en esta ley. Bien, sobre todo teniendo en cuenta que esta, la del manejo del fuego, es, como decía Caro, una ley que incorporó Máximo Kirchner, Sí. y casi como que fue una ley bandera de Máximo Kirchner porque tenía su nombre, estaba impregnada de su presencia, entonces bueno, ahí también hay una grieta respecto de eso. Bueno, seguimos adelante. Otro de los temas tiene que ver, Gonza, con lo que empezó, vos decías ayer, a suceder con la participación de distintos funcionarios que venían y que contaban respecto al funcionamiento del Banco Central. Estamos hablando de esta reforma que se anunció en cadena nacional con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Exactamente, Meli. Ayer estuvieron presentes el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y Vladimir Wernin, que es el vicepresidente. Se hicieron cargo de una explicación representada en este proyecto que ha comunicado a través de la cadena nacional el presidente de la Nación, Javier Milei, y tiene que ver con la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que ya había tenido una modificación en épocas de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, y que en este caso el Gobierno Nacional pretende tener un solo objetivo, que lo vamos a ver en la siguiente placa, y es básicamente darle valor a la moneda argentina, en este caso preservarlo, y ese tiene que ser el único objetivo que tenga justamente este proyecto. Y de aquí en adelante, un poco lo que se explicó ayer, que se deje de cumplir con otros roles que viene cumpliendo desde hace ya varios años el Banco Central de la República Argentina. Y también vamos a adentrarnos un poquito en cómo nacieron algunas de estas iniciativas. Bueno, uno de los puntos es este, ¿no? Tratar de impedir por parte del Gobierno Nacional que el Banco Central de la República Argentina financie al Tesoro Nacional, a las provincias, a los municipios, mediante emisión monetaria. Que de todas maneras, el propio Santiago Bausili, el presidente del Banco Central de la República Argentina, se encargó de aclarar que esto lo vienen llevando a la práctica desde hace ya un tiempo. Es decir, el proyecto lo que viene a plasmar es algo que en definitiva el Gobierno Nacional ya viene practicando. En esto de la no emisión monetaria, en no financiar al Tesoro Nacional, entre otras cuestiones. Vamos a ir a la siguiente placa para ver otro de los aspectos importantes. Además, endurece condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central de la República Argentina, teniendo que pasar en este caso por las dos cámaras, en el caso de que se intente revocar a alguna autoridad. Sabemos que cuando cambia el gobierno nacional, siempre hay alguna intención de que sea una persona de confianza del presidente de la Nación. Bueno, y en el caso de que se quiera destituir a alguna autoridad del Banco Central de la República Argentina, se tendrá que tener una causa específica, bien clara, y tendrá que pasar tanto por diputados como por el Senado, con los 2/3 de los votos, es decir, con esta mayoría especial, para la aprobación, ¿no?, de lo que sería la destitución de alguna de estas autoridades. Y vamos a la última placa, que refiere en este caso a esta modificación que viene a cambiar aspectos esenciales. Dentro de este cambio esencial aparece la palabra social, que en algún momento
cuando vemos, viene a modificar lo que fue en aquel momento el cambio de la Carta Orgánica en el 2012 al mando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y con este dictamen el proyecto lo que buscará, veremos en definitiva cuándo se da, es emitir un dictamen y llevarlo a una posible sesión, que estamos ahí, que hoy hablábamos un poco con Caro, estábamos ahí analizando, ¿no?, los tiempos, si se va a dar en la semana del 19 de agosto o si se va a pasar ya para la semana del 24 de agosto. Ayer Santiago Bausili fue muy claro con algunas estadísticas que trabajaron con Vladimir Werning. Hay un dato muy importante para que tengamos en cuenta, algunas estimaciones que dieron, que entre el 2003 y el 2023 la inflación superó el 50.000% en este caso, y que los mecanismos de asistencia al Tesoro implicaron un rojo de 553 millones de dólares en el patrimonio del Banco Central de la República Argentina, ¿no?, entre estos años. Bausili marcó que hay 5 ejes fundamentales en esto de la importancia que tiene esta modificación a la Carta Orgánica del Banco Central. El primero es la preservación del valor de la moneda. El segundo es un cambio a un artículo que es el artículo 20, que lo que viene es hacer un cambio en esto de los adelantos transitorios. Detengámonos en la palabra transitorios, porque esto surgió en épocas posteriores a la crisis del 2001. En el 2002 empezaron a brindar esta posibilidad, y el propio Bausili lo dijo ayer, de dar estos adelantos transitorios, y que, pese al nombre, dejaron de ser transitorios para ser hiperpermanentes en esto de la asistencia del Banco Central de la República Argentina para con el Tesoro. Por eso también modifica uno de los puntos. El otro punto clave tiene que ver con, en este caso, la restricción sobre las utilidades que tenga el Banco Central de la República Argentina y que estén medidamente utilizadas para lo que puede ser la cancelación de deudas y no para asistencia, en este caso al Tesoro Nacional. Y en los otros restantes puntos, uno tiene que ver con la gobernanza, esto de dejar de lado los intereses que puede haber en el medio entre la puja del Poder Ejecutivo, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, dejar de lado esas luchas, y en el caso de que se quiera hacer alguna modificación, esto que contábamos, una mayoría especial, tanto en diputados como en el Senado, que no es tan fácil, 2/3 de los votos, y además también que haya un fin justificado realmente para esta destitución. Y la otra tiene que ver justamente la última finalidad, el último eje, con la combinación de una construcción legal, dijo Santiago Bausili, que tiene que ver con las letras intransferibles, que vienen también a modificar una serie de normativas que vienen inclusive de la época de la ley de convertibilidad. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Meli, un tramo de lo que dijo Santiago Bausili ayer aquí en la Cámara de Diputados respecto a esta modificación, este proyecto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Muy bien. La Carta Orgánica funciona estructuralmente con una interacción de los distintos artículos. No hay un artículo que es angular por encima de los otros, sino que la combinación de los distintos elementos hacen a el Banco Central que nos parece que Argentina debiera tener. ¿Qué quiere decir? Que no es solo la independencia o solo la provisión de financiar al Tesoro, sino funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central, con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, son los que, combinándose todos estos elementos, tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación. Otro elemento es que lo que estamos proponiendo acá son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada que es como una idea muy revolucionaria y un experimento y un test. Y de hecho,
el otro elemento que es interesante es que, por ejemplo, con respecto a qué podría pasar si el Banco Central no pudiese financiar más al Tesoro, generamos una situación de fragilidad para el Tesoro. Bueno, hace 2 años y medio que operamos con esas restricciones. Entonces, se puede ya, hay evidencia empírica de cuál es el impacto de la mayoría de estas medidas, porque ya estamos operando en un esquema como si este fuese el marco legal vigente. Bueno, ahí lo dijo, hace 2 años y medio que venimos operando con estas restricciones, por ende lo que hace este proyecto es plasmarlo en letra y en una hoja de ruta para que se apruebe. Para esto obviamente que tiene que avanzar aquí en diputados con un dictamen y después llevarlo al recinto para su media sanción. Vamos a escuchar otro tramo, Meli, ¿te parece? Dale, de perfecto. Santiago Bausili, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Bien. Vamos a ir recorriendo lo que pasó en el tiempo. Es fuerte la presentación en el sentido de que los números son bastante impresionantes, son, por lo menos en lo que a mí me pasó cuando la vi y cuando los recorrimos, es que son más impresionantes de lo que yo tenía en la cabeza, de lo que me tocó vivir, de lo que fui viendo, porque los podemos ver todos a la misma vez en un solo lugar, y la suma de estos elementos tienen un impacto muy, muy grande. Hay muchas veces se critica o se genera debate alrededor de cuando el presidente Milei en forma muy apasionada habla de que el Banco Central es una estafa. Cuando veamos los números es difícil argumentar que hay otras maneras mejores de definir esto, porque son bastante impresionantes. Lo interesante es que esa estafa se hizo en un marco legal existente, o sea, no fue una estafa ilegal, fue una estafa con aval del marco legal que se puso en la Carta Orgánica. Entonces, esto es una oportunidad para corregir eso. Y no es, de nuevo, no es un experimento, no es que, bueno, con este marco legal podríamos tener buenos o malos resultados. Claramente tenemos evidencia empírica de que este marco legal arroja resultados que son malos en cuanto a lo que es la inflación y el flagelo monetario que se vive en Argentina. Bueno, Gonza, aparte entonces de lo que pasó ayer con el comienzo del debate acerca de la discusión por la Carta Orgánica del Banco Central, con estos extractos que el propio director del Banco Central explicaba. Así que bueno, gracias por todo lo que trajiste. Gracias también, Caro, que nos pones ya en autos ahí sobre lo que va a pasar en un rato nada más en el Senado. Igual ustedes, aunque nosotros estamos terminando, quédense en la pantalla de TV. Ya llega Mauricio cantando, Vero Benaim, todo el equipo, que les van a contar todos los detalles sobre lo que va a ocurrir en 1 hora nada más. En una hora. De la Nación. Así que bueno, vamos a estar ahí un poco espiando para cada cámara. Gracias, que pasen un lindo día y esperemos que deje de llover en un rato porque se está poniendo otra vez oscura la ciudad, nos dice Vero. Chau, que pasen linda tarde. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar